Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del ingeniero Disi de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Dentro del tema diseño anteproyecto de plantas de proceso o de locales de industrias en general, estamos viendo la normativa para las instalaciones, en este caso la que reglamenta la Dirección Nacional de Bomberos, que es protección contra siniestros. Tenemos tres materiales, aspectos generales sobre la reglamentación, la normativa, interpretación de algunos de los instructivos técnicos de la normativa y mencionamos en parte su aplicación. Y por último les estamos presentando la representación de los planos para permitirles interpretarlos, leerlos, interpretarlos, aplicarlos en la obra, en la realidad, en el diseño y montaje de las plantas, o en su caso también podría ser el diseño de los mismos. Bien, acá tenemos una imagen interior en la cual ya estamos viendo la complejidad que es insertar una nueva instalación, así sea nada más que cartelería, como les muestro en la parte inferior, con el cursor les estoy señalando, en la parte inferior izquierda de esta imagen, en la cual se ve la cartelería para señalizar, en este caso, indicar en este caso, una medida de protección activa como es un extintor que está instalado en esta pilar. Estas señalizaciones y todas estas medidas de protección, de prevención y de protección pasiva o activa, es necesario integrarlas a lo que es la volumetría del local, a lo que son las zonas de trabajo, las zonas de mantenimiento, los recursos humanos, pasillos, altura de locales, la estructura, el equipamiento y por supuesto también todo lo que corresponde a cañerías, pero también a otras instalaciones como en este caso que les estoy mostrando, disculpen que voy a poner el cursor, opciones de puntero, ahí. Como vemos aquí, en esta bandeja perforada que les estoy mostrando, que permite, ¿verdad? Lleva las canalizaciones que corresponden a la instalación eléctrica. Es necesario entonces, como les decía, integrar esta instalación, ¿verdad? Que se da de elementos o medidas de protección a todo ese complejo y ese complejo vivo, porque está en funcionamiento, que es una planta industrial, sea en el interior, cualquiera sea su destino, su categoría, su función, y también en el exterior, o sea, en el predio. En este caso tenemos otras dos imágenes, ¿verdad?, que representan nuevamente, en este caso, equipamiento a la izquierda con las cañerías y nuevamente la instalación mediante estas bandejas, la instalación eléctrica mediante estas bandejas están perpendiculares a piso o verticales, y estos dos elementos de protección activa, que son los extintores, con su señalización, que la normativa, como ya vimos, si leyeron antes el material interpretación de la normativa, está regulando la altura piso, está regulando la altura máxima que se puede separar o se puede colocar con respecto a piso, y también la altura máxima a la que se pueden colocar las cartelerías de indicación. En este caso, en la imagen de la derecha, tenemos un nicho, una boca de desagüe que tiene dimensiones, ¿verdad? 15 de profundidad en general, 70 por 80, y la cartelería que iría, pero también se suma acá el desafío de tener que integrar las cañerías que alimentan esta manguera, ¿verdad? Esta boca de incendio. Creo que dije desagüe, perdón, boca de incendio, debí decir si dije desagüe. Y entonces integrarlo en determinados puntos específicos, como indica también la normativa, que es en aquellos puntos donde, dentro de la planta y fuera de la planta, donde hayan riesgo.
¿Cómo se representa esto en los planos? Así como si tuviéramos que, y acá ya tenemos una imagen de una lámina, donde tenemos un detalle de las bombas de agua para incendio con el equipo hidroneumático, si fuera necesario, como requerimiento en esa planta por los ITE o instructivos técnicos que reglamenta la Dirección Nacional de Bomberos, sería necesario entonces no solo instalarlo, sino tener las láminas, los planos previos con la información que corresponden a la ubicación de las bombas, a las válvulas, a la cañería, a los tanques de reserva. Eso hace también que cuando entonces se vaya esa representación en la lámina, lleva a que cuando se vaya a montar e instalar en el lugar in situ, no hayan errores o hayan menores errores que solucionar. En este caso estamos viendo que también hay soportes, hay acá, por ejemplo, les estoy mostrando un soporte a piso, el soporte a piso en este caso de la bomba, y en este caso un soporte para la cañería a pared. Esta es la cañería que abastece, ¿verdad? Que llega al tanque, a los tanques, son más de un tanque que hay de reserva en esta planta. Todo eso es necesario entonces representarlo y se representa sobre los planos de albañilería, o sea, sobre los planos donde se tiene la estructura vista, cortada, proyectada, la ubicación de los equipos, sus cotas y también aberturas y circulaciones que permiten entonces, cuando se está diseñando, conocer si es posible ubicar, instalar esa cartelería y esas medidas, por ejemplo, donde tenemos una abertura, en este paño de pared que les estoy indicando en este momento. La coordinación entre esta planta y el corte vertical que me permite conocer a qué altura de piso está y de techo está, en este caso, una de estas aberturas. Este corte es un corte A, por lo tanto, esta abertura sería esta abertura que está acá atrás, que les estoy marcando ahora de 2 metros de ancho. Me permite conocer y me permite también saber, al ver equipos, puertas, depósitos, otras estructuras, si es posible acceder a ese elemento de prevención, de protección, y también si es posible verlo para conocer que está allí, es a través de los cortes verticales para tener en altura y tener en ancho y largo en la planta esa opción. Bueno, la norma dice entonces que se representa sobre plantas, planta baja, primer piso, subsuelo, segundo piso, si tuviéramos entrepiso y azotea incluso, si en la azotea tuviéramos equipos como por ejemplo torres de enfriamiento, o tuviéramos, a los cuales sería necesario que accediera personal, o tuviéramos tanques de reserva, y es necesario realizar para cada uno de esos niveles la planta con el dibujo o la graficación de esa información. Los cortes verticales, la norma pide, ¿verdad? En el instructivo técnico 01, requisitos administrativos, ya les voy mencionando que se denomina, se llama, se titula ese instructivo técnico SIT, pide un corte transversal, como este caso, y un corte longitudinal, ubicados donde libremente, pero con la idea de que se vean, justamente se muestren esas medidas de prevención. Acá, en este caso, les estoy mostrando la planta, no esa planta, otra planta de albañilería, en la cual, como ustedes ven, no se eliminaron las hojas, ni los marcos, ni el símbolo que representa cómo abre esa puerta, cómo gira esa puerta. Tampoco se eliminaron las ventanas, los vidrios de las ventanas y sus marcos. Tampoco se eliminó, por ejemplo, las huellas y las contrahuellas de la escalera. Sí es común que se quiten los datos del número de escalones y la dimensión de la huella y la contrahuella. Y si bien en este caso esta planta, que es una planta baja, no tiene ninguna cota, la norma dice que deberá estar, las plantas y los cortes verticales deberán estar acotados, con la instalación deberán estar acotados, pero eso tanto en ancho y largo como en las cotas de altura.
Yo lo que les comento es que en realidad las cotas con respecto al local son las cotas que me permiten conocer el ancho y el largo, por ejemplo, que me permiten conocer las dimensiones interiores de cada uno de esos locales donde voy a tener las instalaciones de mis medidas. No se acostumbra a acotar lo que son, por ejemplo, los paños macizos, los huecos, como en este caso con una abertura o no, o en las ventanas tampoco, porque esa información ya se tiene en el plano de albañilería y en este caso no sería útil porque lo que se busca es conocer dónde se está ubicando esas medidas y con ubicarlas en la posición y si fuera necesario acotarlas a eje del símbolo, en la planta sería suficiente. Se acotan aquellas que no es claro, no se visualiza claramente su ubicación. Cuando la ubicación se visualiza claramente, ¿verdad? Y no es necesario dar un punto exacto en la planta, no es necesario acotarlas. Sí las cotas de altura. O sea, acá falta el círculo con los cuadrantes pintados y el nivel que corresponde, el nivel de piso terminado, que es a partir del cual se toman las dimensiones y la reglamentación da las dimensiones, el nivel de piso terminado. Entonces, tenemos la planta y tenemos tantas plantas como medidas de protección tengamos en cada una de ellas. Tenemos que no es necesario eliminar aberturas ni otros elementos. Las cotas se dejan las cotas principales que acotan el local y en el caso de la instalación, si fuera necesario porque no se visualizara claramente, se acotaría a eje de símbolo y también se permanecen los datos que corresponden al destino y nos permiten entonces hacer una correspondencia entre ese destino, la carga de fuego que puede llegar a tener, y entonces los elementos de protección o las medidas de protección que se diseñaron y están dibujadas en la lámina. Acá también vemos un recorrido de evacuación o una ruta de evacuación indicada, y porque la norma tampoco indica que se deban separar, hacer en dos planos, en dos plantas, en dos cortes independientes, lo que son el plan de evacuación, las rutas de evacuación, los puntos de reunión, con las restantes medidas de protección o de prevención. ¿Qué pasa con los grosores de línea y el color? El grosor de línea de lo que corresponde a la estructura proyectada y a la estructura vista y a la estructura cortada es el mismo. El grosor, no se hace distinción de grosores, porque nuevamente eso está en los planos de albañilería y en este caso es un soporte para la instalación, y el color es monocromo y es todo en negro. La instalación, por lo tanto, le correspondería al local el trazo de proporción menor, o sea, la proporción 1, de esos tres trazos de esos tres grosores de trazo que la normativa sugiere o pide o solicita se usen, que son 1, proporción 1, 2 y 4. Si usáramos la proporción mayor como 0 milímetro punto 6, entonces quiere decir que al local le correspondería 0 milímetro punto 15 como grosor de trazo. Y el grosor 2, la proporción 2 y la proporción 4 se deja para lo que es la instalación, señalar la instalación. Las escalas, bueno, les hablo sobre el corte y por último sobre las escalas. En el corte, ya sea el corte transversal o longitudinal, muestra entonces también los elementos de protección, pero en este caso muestra los elementos de protección cuando se desarrollan en altura. Y por ejemplo, si yo tengo, como se está mostrando acá, bombas, tanques de reserva, y luego la canalización, y las válvulas también, y la canalización, ¿verdad?, que lleva a cada una de esas bocas de incendio. Se acostumbra también, lo vamos a ver luego cuando veamos una de las páginas de Elite 01, requisitos administrativos, que se solicita también en algunos casos cuando hay un equipo hidroneumático de bombas, como les mostré antes, la realización de isometrías. Con respecto a las escalas,
Las escalas son las mismas escalas de albañilería, todos los cortes tienen que estar a la misma escala en el proyecto y son 175 o 50, pero también se admite en el caso que se esté representando toda la planta, que la intención sea representar o un sector mayor que un local o toda la planta, o sea, también se puede representar el predio o todo el predio, que sean escalas con mayor reducción, como 1, 125, 1, 150, 1, 200, 1, 250, 1, 300, 1, 400, y podría llegarse incluso hasta 1, 500 si hubiera alguna, ¿verdad?, alguna distribución general dentro de la planta, pero ya a esa escala sería muy difícil leer lo que sucede internamente, incluso ya a escala 1, 200 y 200 con mayor reducción de 1, 150 o de 1, 200, ya sería difícil poder representar internamente y comprender cuáles son esas medidas de protección por el tamaño de la simbología, ¿verdad? Que no se visualizaría correctamente. En este caso, corresponde a la evacuación, a las rutas de evacuación, su simbología, su cartelería, su simbología que la indica, las salidas, como están indicadas acá, y, solamente se representó el plano de evacuación o las rutas de evacuación. No se representaron las restantes medidas de protección que tienen que existir en la planta. Entonces, ¿qué decisión tomamos? Bien, la norma, que es lo primero que hay que consultar, no reglamenta que se deban realizar todas las medidas de protección en una misma lámina. Sí solicita cuáles son, dice que se tienen que representar en determinados cortes, planta baja, cortes verticales, que a veces es necesaria isometría, ¿verdad? Da la simbología, habla sobre la proporción, y sobre el color, que ahora les voy a mencionar, pero no determina, ¿verdad?, ni el número de plantas, ni el número tampoco de cómo separar esas medidas. La sugerencia que hacemos y que creemos que es correcto como guía es que si se puede representar todo en lo que corresponde a todas las medidas de protección y de prevención en la planta, bienvenido, porque se tiene toda la información en la misma. Ahora, en casos como este, que la intención fue mostrar toda la planta, y si ustedes observan acá, en estos locales incluso no se representaron las puertas, no se dio el nombre de los locales, porque se confundiría la información, porque se está haciendo una vista macro de todo el sector. Entonces, la sugerencia es dividirlo, esas medidas de protección, en 2 o más plantas, según se visualice correctamente, y eso queda a criterio del técnico. Entonces, en este caso habrían 2 plantas bajas, ¿verdad?, a la misma escala, en las cuales yo tendría con la misma orientación, como está ubicada esta, en la cual en una de ellas yo tendría la representación de rutas de evacuación y en la otra tendría la representación de las medidas de protección. Puede ser que no se puedan realizar todas las medidas de protección, entonces haya que seccionar, tomar por secciones esta planta para mostrar esas medidas de protección, pero en definitiva que se correspondan con toda esta planta general, en la cual sí era importante mostrar cómo se evacuaba de cada uno de estos locales y de cada una de estas zonas hacia el exterior. Entonces tendremos tantas plantas como sea necesario, como ya mencionamos, planta subsuelo, planta baja, primer piso, segundo piso, si tenemos entre pisos, azoteas, y esas incluso podrán estar duplicadas por 2, o tal vez, en algún caso, si es muy complejo, podría llegar a ser por 3, porque se dividen las medidas a su vez y tal vez en una se haga iluminación de emergencia, en otra plano de evacuación y en otra otras medidas pasivas o activas, como pueden ser los extintores, las bocas de incendio, baldes de arena, cartelería, etcétera. Bien, aquí vemos que la simbología
hay que recurrir al IT 06, que indica los símbolos gráficos para proyectos de seguridad contra incendios. Esta simbología, lo que dice la norma para su representación en los planos, es que se tiene que representar proporcionado todos los símbolos entre sí, no hacen relación un símbolo al tamaño real o al volumen real que tenga esa medida de protección, sino que todos los símbolos, independiente de eso, tienen las mismas dimensiones o la misma proporción, y a su vez proporcionados con la planta para que se puedan leer, visualizar correctamente. Lo otro que indica el IT 06, el instructivo 06, es que esta simbología se representa en negro, ¿verdad? Y que se destacan entonces, en algunos casos como en estos, estas tramas o estos símbolos, el interior de estos símbolos, con un color oscuro realmente, negro o gris oscuro, o una trama, para que se pueda destacar de los otros simbologías. ¿Qué sucede en estos casos también? Bueno, que luego en los requisitos administrativos indica que para visualizarlo mejor es posible indicarlos con color rojo, ¿verdad? O si fuera necesario para identificarlos aún mejor y separar, ¿verdad? Un símbolo de otro y saber qué es lo que se está identificando, tomar otros colores. La sugerencia, no lo dice la norma, pero la sugerencia que hacemos como guía, porque también nos parece correcto, es adoptar el mismo color de la cartelería que correspondería a esa medida de protección. Entonces, cuando la cartelería corresponde que sea como los extintores rojos, representarlo con rojo. Cuando la cartelería corresponde a evacuación, representarlo con verde, porque es el color de la cartelería salida, ¿verdad? Que se tiene, y de esa forma entonces es posible vincularlo con mayor rapidez y hasta facilidad, porque se está haciendo una vinculación directa. Bien, ahora acá tenemos, ¿verdad? Son muchos los símbolos, la intención no es mostrarles los símbolos, sino comentarles cómo se aplica y algunos casos particulares, es que elegí justamente este plan de seguridad con la vía de evacuación que muestra la dirección y el sentido con la flecha, y mostrarles que esos trazos deben tener un trazo mayor, como hablábamos antes, el trazo de proporción 4, ¿verdad? Y el local de proporción 1, y entonces de esa forma ya se destaca, independiente de que se le pueda asignar color también en el plano impreso o en la lámina de CAD. Otra observación que les hago es que esto representa los muros, el espesor, el ancho que tendría esta pared correspondería al ancho, el espesor, el ancho que tiene la pared o el muro correspondiente, ese espesor a albañilería. Acá lo que está mostrando es que se pinta de negro, en este caso, cuando es una pared cortafuego. O sea, cuando esa pared impide que pase el fuego, o evita o retarda el pasaje del fuego, en realidad lo que debería hacer es impedir que pasara el fuego, pero tiene huecos como puede ser una puerta cortafuego. En cambio, la pared de compartimentación, que se representa con este rayado 45, es también, evita que pase, que corta el fuego, evita el pasaje o, en última instancia, lo retarda, pero no tendría ninguna vinculación, o sea que también estaría, en definitiva, evitando el pasaje del humo, porque no admitiría una pared cortafuego tener abertura, aunque la abertura fuera una pared, una puerta cortafuego. Y luego tenemos la simbología de la pared común. Bueno, como les dije antes, no hay para este tipo de planos de instalación de protección contra incendios o medidas preventivas contra incendios, diferencia de estructura cortada y estructura vista, pensando en los códigos de albañilería.
porque recordamos que si miramos estos códigos, esta simbología, en un plano de albañilería, el muro pintado de negro significa a construir, el muro blanco significa que es existente en un plano de modificación o que no está cortado, que es visto en ambos casos, y pintado de negro cuando es cortado, ¿verdad? Y en este caso, rayado a 45, en un plano de albañilería significaría a demoler. O sea que estos tres códigos, ¿verdad? Hay que tener presente que no tienen, como en otros casos, el mismo significado en un plano de albañilería que en un plano en el que se toma la planta de albañilería, pero se está representando la instalación de protección a incendios. Es bueno que cuando uno lee las láminas o interpreta las láminas, siempre tenga presente o conozca los contenidos de los IT que hacen referencia o que reglamentan esa simbología y esa representación, en definitiva. Por ejemplo, si en el plano anterior estábamos mirando un plano de evacuación, es bueno mirar el IT 16, que tiene toda la información que corresponde al plan de evacuación. Y el I13, que tiene las tablas de capacitación, no por ver cómo es la capacitación, con qué frecuencia, cómo se realiza, sino para ver, ¿verdad?, cuáles son las superficies relacionadas con la altura y la carga de fuego, ¿verdad?, que se tendrían, y el número de personas, empezar a relacionarlo o iniciar a relacionarlo con esa evacuación, esas rutas de evacuación y esos puntos de encuentro que se están definiendo en el plano. Bien, en este caso tenemos una lámina en la cual, una lámina de plano, ¿verdad? En la cual tenemos un determinado formato que nos permitió representar en este caso la planta, la misma planta de evacuación, con el margen, la rotulación en su ubicación habitual, notas y referencias que hacen al general, como puede ser unidades, referencias de construcción, ¿verdad? Referencias de relevamiento, el título de planta baja, que se ubica habitualmente, si es posible, en la parte inferior izquierda del corte, y luego lo novedoso es que se debería incluir un cuadro de referencias sobre la simbología, o sea, acá debería estar todos los símbolos que están representados en la lámina, deberían estar acá en el listado, y a la derecha indicar de cada símbolo a qué es lo que está representando ese símbolo. Incluso a veces se escribe en referencias o se escribe también en otra columna, en una tercera columna hacia la derecha, ¿verdad?, datos del modelo o de algún dato sobre la altura o sobre la ubicación o sobre la instalación que está representando ese símbolo y en definitiva esa medida. La planta de ubicación, esta planta de ubicación a una escala menor de la de albañilería, lo que permite es que si yo represento una zona, indicar en esa planta de albañilería que es del local, de todo el local, de toda la construcción o de todas las construcciones, indicar cuál es el sector, con un círculo, por ejemplo, o con la forma con una flecha o escribiendo por encima, cuál es el sector que se está mostrando, o los sectores o las zonas que se están mostrando en esta lámina. Este círculo y este círculo corresponderían al norte, no pintado, ¿verdad? Yo lo dibujé pintado para que fuera más claro la explicación, pero aquí estaría el símbolo de norte y el símbolo de norte en el caso de que esta planta estuviera girada con respecto a la planta de ubicación. En la lámina tampoco indica formatos, dice que tienen que ser normalizados de acuerdo a la norma UNIT y con la información de cuadros, referencias, notas, rotulación, pero no indica tampoco cuántos cortes se deberían o se reglamenta insertar o dibujar en la lámina. La sugerencia es, nuevamente como guía, de si se pueden dibujar todas las plantas de todos los niveles y todos los cortes, o sea, los dos cortes, el transversal y el longitudinal, que está representando toda la altura del local, y si, bueno, y si fuera posible, porque es necesaria una isometría o algún detalle, es ideal, porque entonces se está leyendo una única lámina. Pero en proyectos, ¿verdad?, complejos, o en proyectos que cubren grandes áreas, a veces eso no es posible. Entonces,
En la medida de lo posible se representaría, por ejemplo, las dos plantas bajas, mejor dicho, la planta baja duplicada, una con la información que se estaría indicando en el rótulo que corresponde a evacuación y señalización, y la otra con las restantes medidas de protección y de prevención. Si se pudiera, se representarían también la planta azotea o la planta primer piso, también si fuera necesario, en dos versiones, esa misma planta, y todas ellas a la misma escala, y si se incluyera el corte vertical, también a la misma escala. O sea que a lo que agregamos antes, ahora le sumamos cómo armar la lámina a los datos de monocromo, colores, grosores de trazo, la simbología, agregamos estos datos de cómo armar la lámina. Y en el IT01 incluso avanza más en los requisitos, ¿verdad? Que además de hablar de gestión y trámites, menciona la parte de cómo representar los datos en los planos, indica que se debe representar una planta de ubicación. Esta planta de ubicación y sala de calderas, contenedores o tanques de combustible, cabinas de pintura. O sea, si ustedes miran acá en este pequeño listado, que es más extenso el listado, acá les muestro el listado, ¿verdad? En el 7.2.2, acá tienen, ¿verdad? Un listado mucho más extenso. Lo que les está indicando es todas aquellas zonas dentro de esa edificación, o si es en el predio, cubiertas o semicubiertas, o totalmente abiertas en el predio, que sean áreas de riesgo, que es necesario señalizar en particular. Esa planta de ubicación no es la planta de ubicación esta que les mencioné antes, que ubica esa planta o ese sector que tengo representado en esta lámina con respecto al total de la edificación, sino que esa planta de ubicación que menciona la normativa hace referencia a una planta de ubicación con respecto a las calles, o sea, es del predio donde está, obviamente, la edificación, pero es del predio con respecto a las calles, a la esquina más próxima, indica número de padrón, indica área total del predio, área de la edificación, o sea, da otros datos que no son poner el zoom en un sector o en un local en particular o en la edificación en particular, sino que lo mira desde el punto de vista del predio y aquellos datos, afectaciones que hacen al predio que puedan afectar estas medidas de seguridad. Luego tenemos también que se solicitan memorias técnicas. Memorias técnicas es un informe que se presenta en el cual ahí es donde se puede ver cómo se calculó la carga de fuego para cada local o en general, se puede ver cómo entonces ese plan de evacuación y esas rutas de evacuación, cómo se calcularon en función de la cantidad de operarios, en función del destino, en función del área, también con respecto a las alturas. O sea, en esas memorias se hace referencia a, ¿verdad?, cómo fue que se llegó a esa representación o a esas medidas que están simbolizadas en la lámina. En definitiva, entonces, un plano típico sería representado formato normalizado, margen, rotulación, notas y referencias, cuadro de referencias, planta de ubicación de la zona, señalizando lo que se está representando en esta lámina, y luego la planta o plantas, porque repito, puede ser baja primer piso o puede ser 2 veces la planta baja con diferentes medidas, la planta de ubicación del predio en la manzana, o sea, con respecto por lo menos a 2 calles y sus datos, padrón, número de puerta, los nombres de las calles, área total. El corte, bueno, alguno más que si leen la memoria les va a solicitar, el IT01 les va a solicitar, el corte longitudinal, el corte transversal, y repito nuevamente, si tenemos necesidad de, porque lo pide la reglamentación o nosotros queremos que quede más claro, el técnico quede más clara la información, una isometría
de todo o de parte de el sistema de prevención, sobre todo la parte hidráulica, y también a veces detalles de esos equipos, de esas bombas y de esas canalizaciones. Bien, antes de terminar con este material, vamos a pasar a ver, vamos a compartir y vamos a pasar a ver, en este caso, ¿verdad? Algún dato que los puede ayudar a guiar en cómo representarlo en CAD. En este caso tenemos en el modelo, tenemos una planta y tenemos cortes verticales, los tenemos todos a color porque están identificando diferentes capas y vamos a dibujarlo sobre la planta. Entonces, la primera sugerencia se podría dibujar sobre esta planta, que luego esta planta va a estar en este mismo archivo en una presentación, en un layout, donde van a estar los planos de albañilería seguramente, y tal vez en otro los planos de cañería que hagan referencia a esa planta, y tal vez en otro los de instalación eléctrica, podría ser también sanitaria, cañería. Pero para no modificar esta planta que se está viendo en la planta de albañilería y hacerlo más fácil, digamos, se puede hacer de otro modo, pero bueno, para hacerlo de una forma más fácil, más directa y sin posibilidad de errores, lo que podemos hacer es copiar la planta directamente con toda su información, próximo o alejado donde uno quiera de los otros cortes de albañilería, y en esta planta podemos hacer dos cosas. Podemos eliminar aquellas cotas, ¿verdad? Manualmente, como estoy haciendo yo, las estoy seleccionando y suprimir, y las puedo borrar, e ir eliminándolas de a una, o lo que puedo hacer es apagar la capa, ¿verdad? Donde yo tengo, chequear, a ver en qué capa están en cotas 2, por lo tanto entonces puedo apagar la capa para poder trabajar con mayor tranquilidad. Cotas 2, puedo apagar la capa con el sol o poner en off la lámpara. Entonces, como ustedes ven, apagar e incluso poner candado en determinadas capas, como podía ser el local, como podían ser las aberturas, como podían ser los equipos, incluso la simbología, si yo quisiera, para no, cuando dibujo mi nueva simbología o la estoy diseñando, no correr el riesgo de poderla modificar. Entonces, en este caso se apagó en todos los cortes que tengo cotas 2, luego vamos a ver cómo hacemos para que se vea en albañilería y se vea correctamente la capa apagada donde yo quiero la simbología. Bueno, lo otro que tenemos que hacer es llevar esta planta y el corte, llevarlos a los grosores y los colores que me indica la norma, o que me sugiere la norma que use. Bueno, una forma es generar una capa, como ya sabemos, una capa que diga estructura, eh, incendio, estructura, protección, medidas de protección, DNB, un nombre que me permita reconocerlo fácilmente y seleccionar todos los objetos, haciendo una ventana, ¿verdad? Seleccionar todos los objetos, estructura y demás, y buscar una capa y ponerlos dentro de esa capa. Eso sería una forma. Otra forma sería seleccionar todos los objetos nuevamente, y en lugar de generar una capa, dejarlos en la capa en la cual están, pero cambiar, ¿verdad? Venir a propiedades, una vez que los tengo seleccionados, y cambiarle las propiedades, ¿verdad? De color, pasándolo a un color que yo sepa que después ese color lo voy a poner en negro o en gris. Y dejar para usar los colores que me permitan identificar, si quiero, el rojo, el amarillo, el verde, dibujarlo ya también en el CAD para representar las medidas de protección, colocándolas también en su capa correspondiente, generando una capa para ellas, para cada una de ellas, asignándole un color, un grosor de línea a cada una de ellas.
Estas serían las dos posibles formas, y lo mismo haría, ¿verdad?, con el grosor de línea. Señalaría todo, porque todo lo que tengo ahora va a tener el mismo grosor de línea, y buscaría acá, ¿verdad?, grosor de línea, y lo pasaría todo, por ejemplo, a grosor 0,15 o al grosor de la proporción menor de las tres proporciones que yo estoy seleccionando. De esa forma, entonces, esta planta quedaría presentada para poder trabajar en ella colocando, dibujando y diseñando las medidas de prevención. ¿Qué hago? Lo mismo con el corte vertical. ¿Qué pasa cuando lo tengo que pasar a la presentación? Bueno, tomo una presentación que me sirva, ya sabemos qué es, botón derecho, disculpen, no la tenía hecha, crear una copia, aceptar. Una vez que creé una copia, botón derecho, le puedo cambiar el nombre si quiero, y sería bueno cambiarle el nombre para que dijera DNB, por ejemplo, o protección contra incendios, si yo quiero, ¿verdad? Un nombre que me permita identificarla. Y luego cuando paso a la capa, a la presentación, perdón, selecciono un formato de lámina, le doy el formato que yo quiero, ¿verdad? Pongo todos los datos, veo la ventana, la planta de ubicación, escribo el cuadro con la simbología, las notas, las referencias, la otra planta de ubicación, pero lo que quiero mostrarles, porque ese trabajo ustedes ya lo sabrían hacer, lo que quiero mostrarles es cómo hacer para que en las otras ventanas gráficas y en tanto en las otras presentaciones y en los otros planos se vea información, como en este caso serían las cotas o cualquier otra información que yo tenga dibujada en una, que tenga dibujada en una capa. Entonces lo que tengo que hacer es, regreso al modelo, o lo podía haber hecho de acá también. Lo voy a hacer de acá, no tengo por qué ir al modelo. Ingreso desde acá, cliqueando adentro o cliqueando sobre la palabra papel para ingresar en el modelo, y una vez que estoy en el modelo, voy a la capa en la cual quiero volver a activar en el modelo las cotas, y vieron que, no sé si alcanzan a ver, que acá se ven las cotas en todas las ventanas, pero a mí en esta ventana no me interesa tener estas cotas de albañilería. No todas, algunas, y yo tal vez acoté ahora las nuevas que necesito. Entonces lo que hago es apago con esta tercera opción que, como dice ahí, inutiliza o reutiliza en la ventana actual. Entonces, una vez que la frisé, vieron que pone el sol, queda, ¿no queda? A ver, quede sol. Sí, quedó el sol. Una vez que quedó el sol frisado, hago escape y puedo ver entonces que en las otras ventanas sí tengo, en las otras ventanas sí tengo, acá tengo la misma planta que estoy dibujando, que en las otras ventanas sí tengo las cotas, que podía ser cualquier otra capa, y en esta no, y solamente veo lo que me interesa, y si tengo dudas vuelvo acá y veo que las tengo en todas porque la activé en todas. Bueno, queríamos mostrarles esta información para completar entonces lo que es la representación del plano. Muchas gracias.